En este cortometraje veremos especialistas en Alzheimer y cuidadores de pacientes fomentar la toma de conciencia sobre la enfermedad. Esto significa sensibilizar a la sociedad sobre la temática y acercar información a los más jóvenes y acompañar a todos los familiares de los pacientes. En la actualidad existen 47,5 millones de personas en el mundo que conviven con demencia. Y esto se duplicará en el 2030 y se triplicará para el año 2050. Demencia es el término que describe un trastorno cerebral múltiple, progresivo, crónico, que implica y que afecta la esfera cognitiva y conductual de las personas e interfiere en las actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, afectando el 70% de los casos. El principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad, pero hasta ahora no ha sido identificado un único factor como causante de la enfermedad, ya que es probable que se trate de una combinación de los mismos y sin dudas el factor de riesgo más importante, como dijimos anteriormente, es la edad. De forma típica, la enfermedad se inicia con trastornos de memoria, afectando las actividades de la vida diaria, provocando desorientación, primero en lugares no conocidos y luego en lugares poco conocidos, determinando factores en la comunicación con las personas, en el lenguaje, llevando a tener anomias, olvidos de nombres, olvidos de cosas. Esto afecta las actividades de la vida diaria, primero las actividades más complejas, como por ejemplo un trámite bancario, ir a un cajero bancario. También implica problemas para razonar, para tomar decisiones, para planificar tareas y además puede afectar la conducta. Por ejemplo, la apatía, que es un síntoma frecuente y suele ser uno de los síntomas iniciales. Y otro síntoma importante que también puede ser inicial, puede ser el inicio después de los 65 años, aquellos pacientes que presentan depresión. Es muy importante remarcar que la afectación de la memoria no implica padecer una enfermedad de Alzheimer, sino que para que ello suceda, como hablamos anteriormente, debe comprometer las actividades de la vida diaria. En el caso de los olvidos benignos que aparecen con la edad, no hay compromiso de dichas actividades. Como consecuencia del avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina y la investigación, y además de haber asociado conductas sociales preventivas, la expectativa de vida va aumentando progresivamente y el mundo envejece. Esta condición afecta también el entorno familiar. Los profesionales de la salud los llamamos los otros enfermos, ya que produce muchos casos del estrés del cuidador. También produce gran estrés en la familia, el entorno, por el que el número de involucrados es mucho mayor. El 80% de los cuidadores de los pacientes con Alzheimer son los familiares, los cónyuges, por ejemplo, el esposo, la esposa, los hermanos, los hijos, que generalmente están al cuidado entre 9 y más horas por día al lado del paciente. Esto puede ser una tarea agotadora desde el punto de vista físico y emocional, creando sentimientos de rebeldía y de culpa por parte de la familia. Esto lleva a lo que llamamos la sobrecarga del cuidador, quienes pueden verse afectados por una situación de estrés crónica y de depresión. Es común que experimenten cansancio, ansiedad, irritación, desasosiego, depresión, aislamiento, sentimientos de culpa, ausentismo laboral. Es importante aprender a reconocer estos síntomas y buscar la atención médica inmediata y el apoyo emocional a través de grupos de autoayuda. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales. En principio, uno es el farmacológico, con el uso de drogas para tratar los trastornos cognitivos y conductuales. El tratamiento no farmacológico, a través del abordaje neurocognitivo, con estimulación cognitiva y la reeducación del paciente, y las modificaciones de la calidad de la vida. Y además, llevándolo a efectuar y combatir los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos que involucran la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Cuidar la hipertensión arterial, cuidar la diabetes, el colesterol y el sedentarismo. Actualmente contamos con buenas evidencias a partir de las investigaciones científicas que muestran que adoptando una condición de vida o un estilo de vida saludable podemos reducir el riesgo de la enfermedad y disminuir el deterioro cognitivo. Mantener una mente activa con nuevos desafíos, nuevas metas para aprender, una dieta saludable, con poca carne, con muchas frutas y verduras tipo dieta mediterránea, actividad física permanente, al menos 4 veces a la semana durante 20 o 30 minutos, tener una vida social muy activa, establecer nuevos vínculos sociales, todos fueron identificados como factores potenciales para la protección en la mediana vida y pueden ayudar a mantener lo que llamamos reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el organismo para poder retrasar y demorar los efectos nocivos de la enfermedad. En la actualidad hay una pregunta que se hace mucha gente
y se trata de si es posible prevenir las enfermedades demenciales, la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias, o los deterioros cognitivos. Y esta pregunta nos remite a otra pregunta también altamente frecuente, y es ¿cuáles son los indicadores tempranos, los indicadores iniciales de estos procesos de deterioro cognitivo? En las últimas décadas, las neurociencias nos han brindado una cantidad enorme de respuestas a estas preguntas. No está todo dicho, el camino todavía es muy largo, pero hoy tenemos bastantes certezas y conocimientos que nos permiten responder a las preguntas que nos hacemos. Uno de estos temas que se ha estudiado últimamente es el tema de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral y la reserva cognitiva. ¿De qué se trata esto? Nuestro cerebro tiene la capacidad de establecer innumerables conexiones. Cada vez que aprendemos algo, el cerebro conecta sus neuronas. Cuanto más aprendizaje, más conexiones. Un cerebro con mucho aprendizaje tiene una enorme red de conexiones que se van estableciendo, como todos sabemos, principalmente durante la niñez y la juventud. Pero ¿cuál es el descubrimiento de estos últimos años? Este proceso no se termina. Podemos seguir aprendiendo y, por lo tanto, teniendo nuevas conexiones hasta el último día de nuestras vidas. Y este es uno de los pilares fundamentales que nos permite, si no prevenir, por lo menos ir postergando el riesgo de tener un deterioro cognitivo, junto con otros elementos que tienen que ver con la salud cardiovascular, una dieta equilibrada, ejercicio físico, la vida social. Pero desde lo cognitivo es fundamental tener un cerebro muy conectado, y eso nos da una reserva que, llegado el caso, ante los embates de la vejez o de los trastornos demenciales, hay una enorme reserva para combatirlos. Todos tenemos en algún momento alguna falla de lenguaje. No recordamos una palabra, nos trabamos. También nos pasa que hay veces que nos cuesta tomar decisiones o tenemos alguna alteración de nuestro carácter, de nuestro humor. Entonces, como en los cuadros demenciales puede aparecer alguno de estos síntomas, pero que son muy fácilmente confundibles con problemas habituales de nuestro funcionamiento. Entonces, esta sutileza con la que aparecen los primeros síntomas no nos permite detectar, si no estamos muy duchos en la materia, si esto se trata de una falla normal de nuestro sistema cognitivo o estamos ante el principio de una enfermedad. En ese sentido, contamos con herramientas muy valiosas que nos da la neurociencia a partir de test neuropsicológicos, que se trata de pruebas que, a partir de mediciones de personas, de sujetos que no tienen trastornos cognitivos, nos brindan posibilidades de comparar ese funcionamiento, el funcionamiento del sujeto que queremos diagnosticar, comparándolo con el funcionamiento normal. Y a partir de estas pruebas podemos detectar con bastante exactitud y fineza cuando excede las fallas habituales de nuestro funcionamiento cotidiano. Entonces, la posibilidad de realizar estas pruebas, más las neuroimágenes, los estudios clínicos, los estudios de laboratorio, nos permiten obtener un perfil de funcionamiento del sujeto y de esta manera determinar si existe un deterioro cognitivo y, en el caso de que exista, de qué tipo es, porque saber el perfil, la forma que adquiere este deterioro cognitivo también nos remite a entender qué tipo de trastorno cognitivo es, si es una demencia y qué tipo de demencia.
El enfermo de Alzheimer o los enfermos demenciados tenemos que cuidarlos mucho y fijarnos cómo lo tratamos. Es importante no invadirlos, no tratarlos como si fueran niños, aunque a veces se dice que son como niños. El familiar habitualmente no tiene contención, quiere expresar lo que le pasa, pero no tiene con quién. Tenemos que tratar de hacer lo más placentero posible la vida de ellos y la vida del cuidador. Si el cuidador tiene posibilidades de energizarse, de tomar un tiempo para él, de cuidarse, va a llegar con mayor energía, con mayor voluntad a cuidar al enfermo. No hay recetas prescriptas, sino que hay un monto de creatividad que nos permite ir resolviendo los problemas que van apareciendo. Mi madre le detectaron Alzheimer hace unos años. Yo decidí cuidarla. Al principio de la enfermedad muchas cosas desconocía, con lo cual traté de afrontar todo como me salió. Con el pasar de los años, la verdad que con un paciente de Alzheimer es muy difícil la convivencia. Recuerdo que el neurólogo que le hizo el diagnóstico enseguida me dijo de la existencia de grupos de autoayuda para la enfermedad de Alzheimer. Los primeros años es como que uno tal vez subestima eso y dice que yo decía que yo podía con la enfermedad y cuidarla y qué sé yo. Y la verdad que después, pasados los 2 años del diagnóstico, yo me encontraba muy cansado, muy agotado, no estaba totalmente informado. Básicamente había pausado mi vida para cuidar a mi madre. Hace 10 años que concurro a un grupo de autoayuda. Sinceramente hoy, lo digo después de transitar este camino difícil, que es una herramienta fundamental para acompañar el proceso de la enfermedad y tratar de acompañar al enfermo de la mejor manera. O sea, si el cuidador está bien, el enfermo va a estar bien también. En el grupo no hay soluciones mágicas. Algunas personas van y tal vez con 1 o 2 clases o sesiones que van se creen que ya tienen la respuesta a un montón de cosas y tal vez no vuelven más. Y precisamente es todo lo contrario, es la constancia, es el ir y encontrarse con testimonios más duros que el de uno, estar preparado para escuchar y ser escuchado. Y la verdad que a mí me sirvió mucho. La vida es el arte del encuentro. Nacemos para encontrarnos. Encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos una sola casa llamada la Tierra.